Sí, gracias mi hermano y gracias también a los hermanos de la alabanza que nos llevan a poder exaltar, adorar el nombre del Señor, que es bien importante, porque la palabra de Dios dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo y debemos crear siempre eh, un espacio para Dios, honrar al Señor y qué mejor que a través de la alabanza. Muy bien, también le doy buenos días a cada uno de mis hermanos de la iglesia de Frata Cielos Abiertos que están ahí conectados o que se han de conectar. Espero hoy la palabra pueda bendecir sus vidas y espero este mensaje pues cumpla el propósito por el cual Dios ha colocado en mi corazón darlo y de esa manera poder escuchar testimonios. Muy bien, vamos a ir a Segundo Libro de Reyes. Aliste allí su Biblia. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Segundo Libro de Reyes, capítulo 4. Y vamos a estar leyendo del verso 8 al 17. Sobre este pasaje vamos a basar el mensaje en esta mañana, este día precioso, día de alabanza, adoración y palabra. Amén. Así de que dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció un día, vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Gehazi, su criado: llama a esta su manita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Gehazi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros, con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Gehazi respondió: he aquí, ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Aleluya, gloria a Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús pido que en esta hora, Señor, tu presencia inunde los corazones de cada uno de los hermanos que me escucha, o de cada uno de los que está ahí o ha de escuchar, y que esta palabra nos enseñe a honrar tu presencia, tu nombre, y podamos ver los milagros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Hoy vamos a hablar del tema, vamos a dar el título al tema, es crea un espacio para tu milagro. ¿Cómo se llama? Crea un espacio para tu milagro. Gloria a Dios. Y este tema es bien hermoso y creo que hoy nos va a enseñar a separar espacio, tiempo para las cosas del Señor, porque eso nos conviene a todos. Este mensaje
tiene ese propósito de que nos motivemos a tener las cosas de Dios en suma importancia como debe ser. Nos motiva este mensaje también para que nosotros podamos ver los milagros de Dios. No solamente los escuchemos de alguien que dice, pasó esto, sucedió aquello, Dios hizo esto con aquel, pero a mí qué, y Señor, ¿y yo qué? Pues hoy vamos a ver cómo Dios nos habla de una manera especial acerca de crear un espacio, ¿cierto?, para un milagro en nuestras vidas. Aleluya. Lo primero que quiero que sepas es que Dios siempre responde a sus hijos, Él siempre responde a su pueblo, pero las respuestas son diferentes. Muchas veces Él dice, solamente tiene un silencio. Hay personas que dicen, pero es que Dios no me contesta, yo creo que Él está callado. Y a veces eso es una respuesta, un silencio. Y pues no nos gusta como respuesta el silencio de Dios, pero cuando Él está callado es porque está trabajando, porque está orando de una manera especial. Eso es lo que hace nuestro Dios. Aleluya. A veces dice no. Amén. A veces nos dice espera. O a veces dice sí. Amén. Gloria a Dios. ¿Y sabes por qué tiene este tipo de respuestas? Porque Dios siempre está pensando en nosotros, lo mejor para nosotros. ¿Quién más que Dios que conoce qué necesitamos? La palabra de Dios dice que antes de que le pidamos, Él sabe de qué tenemos necesidad. Pero es necesario que pidamos. Es necesario que nosotros podamos tener una cercanía con Él, que nosotros podamos acercarlo de Dios, que nosotros podamos apreciarlo de Dios. Hoy es importante que tú acerques esta palabra, es importante que tú veas este mensaje, es importante que escuches lo que Dios dice, porque ahí donde nosotros le damos la importancia y donde captamos lo que Dios quiere, ahí es donde vemos los milagros. Aleluya. Y por eso en esta mañana ese mensaje es ese: crea un espacio para tu milagro. Ya no esperes que otros testifiquen. Es el tiempo de que tú testifiques. Es el tiempo de que aprendas a acercar con la reverencia pertinente, como lo merece el Señor, a Dios, y crear un espacio para Él. Aleluya. Así de que Dios es Dios poderoso. Amén. Y Dios no hace acepción de personas, porque son las preguntas que nosotros como pastores siempre nos hacen, y es que le preguntan a uno que por qué Dios no le responde a unos y a otros sí, que por qué Dios hace milagros a los ricos y no a los pobres, o que por qué hace el milagro a Pepito y no a Juanito. Y no, Dios no hace acepción de personas. De hecho, en este capítulo de Segunda de Reyes vemos antes cómo Dios hizo un milagro a una viuda pobre. Pero en el pasaje que acabamos de leer, Dios está haciendo un milagro a una mujer adinerada, reconocida y con esposo. Él no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de fe. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo creo un espacio para las cosas de Dios, de inmediato Él está viendo que yo tengo fe, que yo creo en lo que Él dice y que le doy importancia a lo que Él piensa o quiere que hagamos como sus hijos. Así de que si tú le das importancia a las cosas de Dios, Dios también te va a mirar de más cerca, con más agrado. ¿Por qué? Porque eso es normal. Cuando a uno le prestan atención, uno también presta atención. Ahora, uno atrae lo que ama, o uno pasa tiempo con lo que ama o quien ama. Amén. ¿Y cómo puedes decir Dios, te amo Señor, ayúdame Jesús, si ni siquiera lo invitas a casa? Si ni siquiera te tomas 5 minutos para hablar con Él, para tenerlo en un lugar.
Si ni siquiera apartas un lugar para tener allí oración, para tener allí comunión con Él. Y si alguno se ha preguntado, ¿y por qué a mí no? Quizás no has apartado el lugar específico y no has creado un espacio para un milagro. Quizás en tu vida no hay un espacio para el Señor, y si quieres que Él sea el Dios bombero, el Dios que te dé un milagro, el Dios que te ayude, pues Él te ama y quiere ayudarte y quiere hacer cosas por ti. Pero sabes, cuando nosotros acercamos a ese Dios, cuando lo hacemos parte de nuestra vida, cuando reconocemos que necesitamos de Él, ahí es cuando se acercan mucho más los milagros a nuestras vidas. Por eso es importante este mensaje en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Y Él no hace acepción de personas. Él está pensando en ti. Él piensa en ti y quiere bendecirte. Pero es importante que hoy podamos aprender a crear un espacio para el milagro. Él siempre quiere hacer milagros porque la naturaleza de Dios es bendecirnos siempre. Él es un papá, Él es un Dios amoroso y Él nos quiere bendecir siempre. Aleluya. Él quiere que siempre estemos bien, que tengamos lo necesario. De hecho, lo promete y así es. Pero a veces decimos, ¿qué pasa con Dios? Que no se acerca a mí. No, quizás tú no has puesto atención a la palabra de Dios, no has honrado la palabra, no has honrado las cosas de Dios, no has apreciado la Biblia, no has apreciado, no has apartado un lugar para hablar con Él. Cuando lo apartamos y Él viene seguido allí a ese lugar, inmediatamente estamos acercando un milagro. Aleluya, gloria a Dios. Espero me estén entendiendo. Aleluya, gloria a Jesús. Y el gran ejemplo de esto, pues lo vemos en la lectura que acabo de hacer allí en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Y miremos el verso 9, lo que acontece allí. Y dice la escritura, y ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa el varón santo de Dios. ¿Sabes? Iglesia y hermanos, amigos que me escuchan en esta hora, cuando nosotros reconocemos que lo que escuchamos es palabra de Dios, como la estoy leyendo de la escritura, cuando tú entiendes que las cosas de Dios tienen una importancia tan grande. En el Antiguo Testamento Él se manifestaba por sus profetas, y yo estoy hablando de un pasaje allí donde estaba el profeta Eliseo, y nosotros en este tiempo pues tenemos pastores, ¿cierto? Evangelistas, maestros, pero debemos honrar la palabra y las cosas de Dios que cada uno de nosotros llevamos o escuchamos o recibimos de otro. Debemos darle la importancia de vida a las cosas del Señor. Esta no es cualquier palabra, es una palabra que Dios ha colocado en mi corazón para decirte, mira, despierta, Dios tiene algo para ti, pero debes crear un espacio. Y mira que esta mujer empezó a crear un espacio más grande para Dios. Ella veía que ese hombre tenía algo importante. Ella era una mujer adinerada, era una mujer importante, tenía a su esposo, pero había algo en ese hombre que pasaba que ella necesitaba. Ella sabía que había algo en ese hombre que era diferente, pues todo mundo tiene necesidad. La viuda pobre tenía necesidad económica. La viuda rica tenía otro tipo de necesidad. Y ella invita a su esposo, a su marido, a que le creen no solamente un día para invitarlo a comer o a cenar en su casa, sino que hicieran un lugar, que crearan un espacio. Y dice la Biblia que ellos crearon ese espacio para este hombre y dieron una habitación a este hombre con una cama, una silla, una mesa de noche, una lámpara, un candelabro. Aleluya. Y cuando este hombre venía, se quedaba allí. Wow.
¿Por qué digo wow? Porque cuando el hombre de Dios se quedaba allí, sabemos lo que hace el hombre de Dios en un lugar, en una casa, a donde tiene una cama, donde tiene allí una mesa, una silla, un candelabro. Porque normalmente cuando amamos a Dios y tenemos comunión con Él, eh, bueno, en lo personal, cuando yo desciendo de mi cama, bajo de rodillas a darle gracias por el día y a tener un tiempito de oración con Él y hablar con Él. Y una mesa de noche importante porque ahí tengo la Biblia. Y que haya luz, bueno, no un candelabro como el de aquel tiempo, pero una buena lámpara al pie es importante. Amén. Y allí puede uno crear un espacio para con Dios. Y todo el mundo tiene un lugar, un espacio donde puede tener comunión con Dios. Algunos me dirán, no, pero es que en mi casa no dejan orar, ni dejan poner música, ni dejan hacer aquí. Siempre tenemos un lugar para Él. Mira hermano, si es necesario hasta en el baño, pero hay que buscar un tiempo para honrar la palabra de Dios. Debes leer la Biblia, debes tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que acercamos y le damos honra e importancia a todo lo que Dios es y lo que Él nos dejó hacia nosotros para bendición nuestra, cuando honramos eso, estamos acercando un milagro. Por eso este mensaje llama: crea un espacio para tu milagro. Algunos ya están entendiendo por qué es que a mí no me llega, porque tenemos muy alejado a Dios, solo tenemos de Dios cuando vamos a la iglesia o cuando estamos viendo el mensaje o cuando escuchamos algo por el celular o la televisión. No, necesitamos tener comunión cercana. Y esta mujer entendió y así lo hizo. Gloria a Dios. Así de que ella vio que podía hacer algo más por ese hombre de Dios porque allí había algo importante. Hay personas que ven y saludan las cosas de Dios desde lejos. Y en su familia va alguien y dice: ay, me voy para la iglesia, ay, voy a leer la palabra de Dios, ay, voy a hacer esto, y los otros, sí. Y algún cristiano, sí, que les vaya bien, se van de ayuno, bendiciones. Pero sabes, hoy te estoy invitando a que tomes en cuenta estas cosas y no saludes más el milagro cuando pasa, sino que lo atraigas a ti, sino que lo honres. Si tenías la Biblia por allá muy distante, si la tenías por allá empolvada, guardada, empieza a sacudirla y acercarla, porque cuando tú lees la palabra, estás leyendo la voluntad de Dios, y cuando lees la voluntad de Dios te das cuenta que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que dentro de esa Biblia hay un milagro para ti y lo estás acercando. Pero cuando no has escuchado la palabra, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír por la palabra. Si no escuchas fe, si no tienes fe, ¿cómo vas a escuchar o vas a ver un milagro? No lo vas a ver. Creo que la iglesia me está entendiendo. Ay, pastor, yo pensé que la Biblia era para tenerla ahí abierta en un salmo. Sí, ábrela en el salmo, en lo que quieras, pero léela. Porque allí está plasmada la voluntad de Dios, los pensamientos de Dios. Ellas hablan de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pero también hablan de todo lo que Él hizo por ti y por mí, y que si lo creemos, obtenemos un milagro. Y hoy estoy tomando un ejemplo del Antiguo Testamento, como aquella mujer tsunamita no tenía Biblia, pero veía al hombre de Dios pasar y lo invitó a su casa porque sabía que ese hombre tenía palabras de bendición. Aleluya. Y es así como va transcurriendo las cosas del Señor. Amén. Todos debemos traer el milagro a nosotros. Aleluya. Cuando escuchamos la palabra de Dios debemos decir: eso es mío. Dice la palabra: por sus llagas fuiste curado. Cuando tú escuches eso, puedes decir: eso es mío, porque Él murió por ti y por mí. De tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cada escritura, cada palabra me pertenece. Cuando tú honras la palabra, porque algunos están escuchando el mensaje, ay, miren, se van a ver otra cosa, ay, se entretienen en algo, empiezan a hablar entre ellos y no están escuchando. Quizás ahí es cuando se pasa tu milagro y la palabra el Señor te está hablando. Y hoy es día de tomar el milagro, atraerlo como lo hizo esta mujer de Sunem. Ella trajo al profeta y este hombre pregunta, mujer, ¿qué necesitas? Hablo con el rey de nuestro país. ¿Quieres que hable con el capitán del ejército? ¿Hay algún problema, mujer? Ella le dijo, no. Sencillamente yo entiendo. Dijo, no, pues soy una de las familias más importantes. Yo hablo en el pueblo, yo puedo hablar con el pueblo. ¿Por qué? Porque ella tenía voz y voto en su pueblo, en su ciudad. Entonces el profeta entiende que la necesidad que ella tenía no era una necesidad material, no era una necesidad terrenal, sino que había algo donde se necesitaba de Dios. Y por eso ella acercó al hombre de Dios. Si ella quisiera algo de lo material, pues había invitado a su casa a un general, un capitán, o había citado a su casa a alguien que hacía parte de la corte del rey. Pero ella invitó al hombre de Dios y hoy Dios nos está invitando a que honremos su palabra, porque los milagros, las cosas sobrenaturales las podemos atraer de la palabra de Dios. Algunos confían en el brujo, en el hechicero, en la tía, en la abuelita, en la herencia, en la lotería. Y no debemos confiar de estas cosas, pero hay algo seguro. La palabra profética más segura es la Biblia, es la palabra de Dios. Allí está implícito, allí está establecido, allí está plasmada la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es grande para nosotros. Él nos bendijo con toda bendición, dio su vida por ti, por mí, por su llaga fuimos curados. Siempre Él está bendiciendo, nos dice que las bendiciones nos alcanzarán, pero si no escucho la palabra, ¿cómo voy a tener un milagro? Así que atrae el milagro para ti. En este momento, toma este milagro, toma esta palabra que estás escuchando, atrae. Repítela después de que terminemos de predicar en esta mañana preciosa de domingo. Repite ese mensaje y di, esto es para mí, lo tomo para mí, hoy es mi milagro. Empiece a valorarlo, empiece a honrarlo, a quererlo. Y cuando tú lo haces, pues estás honrando a Dios, valorando a Dios, creyéndole a Dios. Y para el que cree, todo le es posible. Aleluya. Gloria a Dios. Algunos dirán, pues, ¿qué debo hacer para ver ese milagro? Pero tú no puedes pagar un milagro a Dios. Amén. La gente cree que puede pagar un milagro y que puede pagar una promesa y que puede subir de rodillas a Monserrate, o que puede pararse de cabeza, o que puede ir hasta un lugar o hacer penitencia. Pero ya el Señor lo hizo todo. Es una gracia maravillosa, preciosa. Es algo que a Él le plació. No es por obra, no es por lo bonito que seas, no es por lo alto, no es por lo gordo, no es por lo bajo. Mire, te estoy dando dos ejemplos allí en Segunda de Reyes. El primero no lo leí, pero es una viuda pobre y Dios la bendijo. Amén. Viuda y pobre. La otra es casada y rica, pero Dios la bendijo, porque todos necesitamos de Dios. Por eso es que el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Y quien me está escuchando, si piensa que algo puedes hacer sin Dios, estás muy equivocado. Por eso el Señor te está diciendo, crea un espacio para tu milagro. Y crear un espacio es atraer las cosas de Dios a tu vida, acercarlas más a tu vida, acercar la palabra, acercarse más hacia la iglesia, estar en oración. Puedes tomar un tiempo para hablar con Dios, es valorar más una enseñanza, una palabra. Muchas veces es acercar a los hombres de Dios, las personas que tienen que
algo para enseñarte, acércalos, hónralos. ¿Amén? Y el Señor se estará manifestando, revelando de esta manera. Aleluya. ¿Sabes? Las personas que reciben milagros son insistentes. Amén. ¿Por qué hablo de eso? Qué pena con mi amigo, él sabe que cuando me escucha le da risa. Pero muchacho ayunó muchos días, muchos días, y un día me dijo, pastor, eso no funciona. Yo ayuné tantos días y Dios no hizo nada, bro. Yo le dije, fue por eso. Me dijo, ¿cómo así que fue por eso? Dijo, sí, ya el Señor sabía que usted le quería torcer el brazo por 30 días de ayuno y recibir un milagro. Cuando el milagro es gratis, usted no necesita ayunar para recibir un milagro. Si usted ayuna para doblegar su carne, para que su espíritu esté más listo para escuchar la voz de Dios, para que su alma no se alebreste y sea tan quejón, pues Dios obra. Si necesitas un milagro, solo necesitas es atraer su presencia, honrar su palabra. No a decirme aquí, es que ya ayuné 2 días y he venido 8 días al culto, pastor, he venido 20 domingos y no pasa nada. No, es que esto no es de ir 20 domingos, esto es de tener una comunión siempre con el Señor, de honrarlo de Dios, de valorar, de que haya un deseo arduo de escuchar la palabra de Dios, un deseo de leer la palabra, un deseo de hablar con Él, de orar, un deseo de tener una comunión con Él. Porque cada vez que leemos o tenemos comunión o oramos, siempre habrá palabra de Dios y allí puede estar mi milagro. Y en el momento que yo estoy leyendo, orando, lo escucho. Pero ¿qué tengo que hacer? Atraerlo como lo hizo la tsunamita. Ella sabía que ni el ejército ni el rey podían solucionar su problema. Es más, ella ya no estaba esperando la solución de lo que ella quería, un hijo, pero ella no lo estaba pidiendo. Ella sabía que su edad tal vez o la de su esposo no daban para eso. Pero el Dios que tenemos es un Dios que es capaz de hacer cosas sobrenaturales, algo que creemos, mucho más de lo que pensamos, de lo que pedimos y pensamos, Él puede darnos en esta mañana. De pronto algunos dirán, no, yo ya no fui esto, ya no puedo ser aquello, ya no puedo tener esto, pero para el que cree todo le es posible y la palabra a todos encierra todo. Así de que si muchos están desanimados o piensan que ya no pueden terminar un estudio, que ya no pueden hacer esto, no pueden asegurar un empleo que desean, una posición, yo quiero decirte que si acercas al Señor, si le crees y crees, Él dice claramente que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que anhelas. Pensamientos de paz para darte el fin que anhela. Él puede hacerlo porque Él es el Dios todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios de nuestros padres. Es nuestro Dios. Es tu papá, eres mi papá. Ese es Dios. Amén. Así de que hay que crear un lugar, un espacio para el milagro. Cuando creamos un espacio para un milagro, para algo de Dios, pues obviamente estamos creando un problema para, o no un problema, estamos creando un lugar para resolver problemas en el futuro. O sí estamos creando un problema para el diablo, porque cuando venga el diablo a tentar, a enfermar, a ofender, a molestar, cuando eso suceda, ya tenemos la solución a la mano, porque Dios está siempre con una palabra ahí para nosotros. Ya tenemos la palabra específica, ya tenemos la fe necesaria, ya tenemos lo que necesitamos para ir en contra de las acechanzas del enemigo y tenemos la victoria asegurada. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Así de que, ¿qué debo hacer? Pues debo hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es la voluntad de Dios, honrar lo establecido por Dios. ¿Eh?
honrar lo establecido con Dios. Aleluya. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura, vamos a leer Eclesiastés 11:1. Vamos a ir a un texto. Gloria a Dios. Aleluya. Allí en el Antiguo Testamento. Amén. Eclesiastés 11:1 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Amén. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. ¿Qué es echar tu pan? No es dar, perdón. No es dar limosna. Echar tu pan sobre las aguas, la Biblia dice que las muchas aguas se refiere a la gente, a las personas. Echa tu provisión, tu alimento, tu almuerzo. Echa tu pan sobre las aguas es invierte lo que tienes, algo que te cueste. Porque a veces solemos no, si me sobran 1,000 pesitos yo ayudo, si me sobra esto pues le doy algo, si el pan que compré hace 8 días ya está bien duro, ahí sí se lo regalo al vecino, si se lo doy al que está necesitado, si eso está bien acabado lo regalo, no, echa tu pan sobre las aguas representa algo mucho más grande, echa tu provisión, echa lo que tienes, tu capital, ayuda, colabora, porque algunos dicen, no, que no se lo merece, que trabajen, pero sabe, mi amado hermano, que el Señor dice, después de mucho tiempo lo hallarás. ¿Qué quiere decir esto? Que bíblicamente todo lo que el hombre siembra de corazón, que es espiritual, si la semilla es espiritual, si la semilla es de corazón, no es que usted dé para recibir a él cuando recibe, no, cuando usted lo hace de corazón, siempre vendrá una cosecha, porque esa es la fórmula bíblica, o es lo que Dios estableció en su palabra. Él se lo dijo a Noé, que mientras la tierra exista, siempre habrá siembra y cosecha. Y algunas personas dan para que los vean, para que los reconozcan, para que los tengan en aprecio, para que se den cuenta, para que hablen de ellos y digan, ay, él me dio, él me ayudó. Pero quien ayuda, quien siembra, quien da o sirve en la iglesia, quien diezma o ofrenda de corazón, esa persona sabe que no quiere hallar el reconocimiento, pero que sabe que eso siempre que está colocando lo que le pertenece al Señor, siempre tiene allí una cosecha, y la cosecha es segura y abundante. Por eso el Señor está diciendo, echa tu pan sobre las aguas. No es porque nos sobre, es porque hace parte de lo nuestro, y con eso bendecimos a otros. Aquella mujer tsunamita tenía y bendecía al profeta, pero ¿qué más hizo ella? Hizo más, acercó, construyó, acercó más su milagro. Amén, gloria a Dios. Entonces cuando nosotros hacemos eso, entonces hacemos lo correcto, estamos honrando al Señor. Amén, gloria a Dios. Cuando uno honra al Señor, porque el Señor dice que honra al Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Cuando nosotros lo honramos como hijos, siempre estamos expectantes, porque el Dios que tenemos es un Dios de promesas, y es un Dios que ha establecido verdades y nunca falla, Él no miente. Yo estoy expectante, no por interés, ni coloco algo para que Dios me devuelva, sino estoy expectante, es porque Dios es Dios, y por su gracia Él prometió y Él ofreció. Entonces estoy expectante en una verdad que Dios da. Estoy expectante en algo que Él estableció, y tú debes estar expectante. Él quiere sanarte, Él quiere liberarte, Él quiere bendecirte, Él quiere prosperarte. Debes salir ya de esa angustia y de estar allí tranquilo. Amén. Que cuando ocurre lo del terremoto estés confiado, seguro. Unos días atrás. Amén. Sí.
tembló y tembló fuerte y se sintió en muchas partes de Colombia. Pero cuando uno está con el Señor, uno sabe que Él ha prometido guardarnos. Y entonces yo estoy tranquilo por mis nietas que están en un colegio, por la otra nieta que está en otro lugar. Estoy tranquilo por mis hijos, porque yo sé que la promesa de Dios es que Él guarda a mis hijos, a mi familia. Y estoy tranquilo por mis hermanos, porque sé que los que han creído en esta palabra están tranquilos, confiados, seguros de que Él está con nosotros como poderoso gigante. Pero sabes, si quieres tener esa tranquilidad todos los días, siempre pues crea un espacio para tu milagro. Empieza a honrar y a traer las cosas de Dios. Empieza a valorar el mensaje, empieza a valorar el video, empieza a valorar el servicio, ¿cierto? La reunión, el culto. Empieza a valorar la palabra, empieza a valorar la oración, empieza a valorar las cosas de Dios. Atrae las cosas de Él a tu vida, porque ahí está el milagro. Es ahí donde está el milagro, porque esas palabras y todo lo de Dios siempre es con la voluntad de Él, para hacer cosas preciosas por ti y por mí. Aleluya. Así sé que le dijo: en un año desde este día. Amén. Gloria a Dios. Y a veces el Señor está hablando a nuestras vidas y esta mujer recibió esa palabra. Siempre cuando honramos la palabra habrá un favor de Dios para nosotros, porque es que a Él le place, Él lo hizo. Él no está demandando ni podemos pagar un milagro. Eso quiero que te quede bien claro. Yo no puedo que pactar o algo, porque yo no puedo pagar un milagro, algo que ya hizo, que es gratis, que Él nos dio, porque dice que Él lo hace por gracia, porque por gracia sois salvos, ¿cierto? Y es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No puedo hacer nada para que algo suceda en mi vida. Él ya lo hizo. Yo solo debo es honrar lo que Él hizo, acercar las cosas de Él, que me agraden más que la televisión. De pronto dejo un poco la televisión a un lado, o dejo algo que me gusta, el celular o el computador, y acerco la Biblia. O si acerca el celular, sea para leer la Biblia, que en los celulares es fácil leer la Biblia. Y de esta manera acercar el milagro que necesitamos. Recuerde que uno pasa tiempo con lo que quiere, con lo que ama. Y si tú amas a Dios y esperas algo de Dios, pues pasa tiempo con Dios. Él quiere tener comunión con nosotros. Debe estar triste con todos los que le demandan: pero ¿por qué Dios permite que tiemble? ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Y por qué? ¿Cómo te atreves a hacer una demanda al Señor cuando ni siquiera en la mañana le has dicho: papá, te amo, gracias porque ha habido el alimento, ha habido el techo, está el vestido, no falta la paz, no falta tu amor? Aleluya. Dios es bueno. Amén. ¿Sabes? Si tú honras las cosas de Dios, amén, vas a hallar que hay un favor, o habrá un favor para tu vida. Y vamos a ver algo aquí en el libro vamos a leer el verso 18 al 21, allí en Segunda de Reyes, donde estamos leyendo, y nos damos cuenta de cosas preciosas y poderosas del Señor. Mire el 18 y dice: y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndolo tomado y traído su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Amén. Gloria a Dios. Qué triste, ¿cierto? Porque la tsunamita acercó al hombre de Dios. Dios le dio un hijo. Ella no estaba pidiendo un hijo, pero el profeta le dijo: en un año tendrás en tus pies, en tus piernas, un hijo. Y así sucedió. Pero el hijo muere.
Y cuando muere, ella lo lleva al espacio que había creado para el varón de Dios. Ella lo coloca en la cama donde se quedaba el varón de Dios cuando pasaba por allí. Ella sencillamente dice, no, pero yo no pedí un hijo, mi hijo viene, ahora es una bendición, ahora que estoy feliz con mi hijo, muere. Pues lo puso allí, dijo Dios, aleluya. Sabes que cuando viene una circunstancia, una dificultad, una necesidad y tenemos la palabra de Dios, la hemos leído, hemos honrado a Dios, tenemos comunión con Él. Cuando el enemigo se levanta, cuando Satanás se levanta, ya tenemos una respuesta de parte de Él para derrotarlo, porque Él ya nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Y sigue diciendo allí la palabra de Dios. Miren del 27 al 31. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burles de mí? Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no lo respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Una mujer que sabe, que dice la palabra de Dios. Voy a poner el contexto. La mujer sabía que el varón de Dios tenía vida, que era un siervo de Dios y que en él había vida, y que así como le ofreció ese hijo, así como vino ese milagro, él debería resucitarlo. Wow. ¿Sabe? El ejemplo de hoy es la palabra de Dios. Cuando tenemos una enfermedad, una dificultad, una necesidad, y la palabra de Dios dice que por su llaga ya fui sano, que por su llaga ya fui próspero, que por su llaga ya fui bendecido, yo lo único que tengo que hacer es aferrarme a la palabra de Dios y decirle, Señor, gracias porque tu palabra dice que soy sano, que estoy vivo. El médico dijo, tienes enfermedad mortal, tienes 3 meses, tienes 4 meses, pero la palabra de Dios dice que Él vino a darnos vida, que por sus llagas fuimos curados. Cuando yo creo y honro lo que Dios dice, lo que Dios dice está por encima de lo que el médico dice. Y cuando eso se cree, eso sucede. Wow. ¿Qué más sigue diciendo allí esta palabra? Verso 34 al 36. Esto está bien hermoso. Después subió y se tendió sobre el niño, el profeta Eliseo, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Y así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor, y volviéndose luego se paseó por la casa una y otra parte, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Yo me imagino esa tsunamita viviendo en estos tiempos con la palabra de Dios, con la palabra de fe, con lo que predicamos. No, esa mujer creo que alcanzarías cantidad de milagros y alcanzaría muchas cosas por la fe. Una mujer dispuesta, empeñada, que sabe quién es Dios, que sabía quién era el hombre de Dios. Y tú que tienes la palabra de Dios, y yo aquí estoy predicando esta fe que Dios ha colocado en mi corazón para ministrar tu vida, para decirte, crea un espacio para el Señor. Hay que atraer a las cosas de Dios para verlas
los milagros, porque algunos son cristianos pero secretos, por ahí no les gusta que les digan evangélicos, o que los vean salir a la iglesia, o que salgan con la Biblia. No, mi hermano, nosotros debemos honrar lo de Dios, sentirnos orgullosos de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es la sangre más hermosa que puede correr por nuestras venas. Ser un hijo de Dios es el privilegio más grande que existe en todo el universo. Algunos se avergüenzan, pues no han conocido a Dios, no aman a Dios, no saben quién es Dios, y difícilmente van a recibir algo de Dios, porque aunque Él hace que llueva sobre justos e injustos, lo más cercano y lo más fácil de recibir algo de urgencia de Dios es cuando tenemos comunión con Él. Y la tsunamita recuperó a su hijo vivió, ya tenía fe que si el hombre de Dios iba, su hijo iba a vivir, y así fue. Aleluya. Entonces, cuando nosotros tenemos fe y sabemos que hay algo en la palabra, o que Dios me habla en el servicio, allí en la reunión, o que Dios me habla a través de la palabra, en el video, pues hermano, apodérate de eso, honra, abre tu oído, escucha, apaga el televisor, apaga el radio, dile al que está al lado, no me hables en este momento, yo estoy escuchando lo que Dios tiene para mí, porque eso es mío, eso que Dios dice ahí es para mí. Hoy empiezo a creer ese milagro, el milagro de Dios ya está ahí. Cuando yo lo creo, cuando me pongo insistente, cuando sé que Dios es Dios, que es un Dios poderoso, ahí veo su gloria. Aleluya, gloria a Jesús. Wow. ¿Sabe, mi amado hermano, que el Dios que tenemos nos ama de una manera especial? Y yo quiero que leamos juntos Marcos 6:48. Allí hay algo importante, ya casi terminando, y lo quiero leer porque pues para que entendamos en el Nuevo Testamento, Marcos 6:48. Gloria a Dios, ya lo encontró allí. Dice la Escritura: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Gloria a Dios. Aleluya. A Dios le gusta muchas veces adelantarse a nosotros. Y aquí vemos los discípulos, después de que ven un milagro de la alimentación de los 5,000, después de que ven cómo se multiplican unos pocos panes y unos pocos peces, y cómo se alimentan cantidad de personas, y cómo un milagro de esos tan maravilloso, con una oración, y el Señor les dice: bueno, pasen al otro lado del río, del mar de Galilea allí. Y ellos se van, pero el viento era contrario, las olas se levantaron, estaban remando en contra del viento. Y a veces nos sucede eso, que el Señor acaba de hacer un milagro con nosotros, hemos visto su gloria, hemos visto su amor, no nos ha faltado el techo, no nos ha faltado el pan, hemos tenido vestido, y se presenta alguna circunstancia e inmediatamente dudamos, e inmediatamente fallamos en la fe, y es lo que Dios no quiere. Y Él muchas veces tiene que adelantarse a nosotros por amor a nosotros, como lo hizo allí con sus discípulos. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe? Porque es que a Dios no le interesa el problema. Amén. A Él le interesa es nuestra fe, el carácter que hemos recibido a través de lo que vemos y aprendemos de Él. Cuando yo estoy en comunión, cuando leo la palabra de Dios, Él está formando en mí un carácter, una persona decidida como la mujer tsunamita. Ella sabía que su hijo iba a resucitar, pero sabía cuál era el medio. No es cualquier medio, no es correr
como locos, no es gritar, no es ir a cualquier ayuda, es ir directamente a la fuente de ayuda que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Cuando se levantan las olas, cuando remamos en contra del viento, debemos saber que el Dios que nos ayudó ayer, el que nos ha sustentado hasta hoy, Él puede hacerlo. Y si hay algo que esté complicado en este tiempo, si hay algo que estás viendo muy complejo, muy difícil, si las olas se han levantado, yo quiero decirte que Dios ya se adelantó y que no es un fantasma y que no es algo que no estás viendo, que no está ahí lejos. Él está cerca. Él no lo envió solo allí a que las olas se levanten. Él está muy cerca para ayudarte, para bendecirte. Él te está diciendo en este momento: no temas, yo soy. Yo no sé cuál es tu dificultad, cuál es tu necesidad, cuál es tu problema. Pero yo sí quiero invitarte a que empieces a crear un espacio para Él. Y si estás escuchando esta palabra, si con atención la has honrado, pues estás empezando a crear un espacio y el Señor hoy te dice: no temas, yo soy. Aleluya. ¿Y qué hicieron allí los discípulos? Mire lo que dice el verso 49 y 50. Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y se asombraron en gran manera y se maravillaban. Wow. El remedio para que se calme esa ola que se ha levantado, esa tormenta, es que permitas que Jesús tome el control del problema. Hay que acercarlo. Wow. Hay que acercarlo. Al Señor hay que acercarlo y empecemos a acercarlo honrando su palabra, acercando la Biblia, teniendo oración, teniendo comunión con Él, honrando los servicios, honrando las cosas de Él. Hay que acercarlo. Y cuando nos sintamos solos y en momentos difíciles, así como se sintió la mujer tsunamita, ella fue por la bendición y sabía dónde estaba el remedio y se asió del remedio allí del profeta de Dios, y hasta que él fue, amén, y oró por su hijo y se levantó, allí esta mujer tomó su hijo y se fue nuevamente. Dios quiere hoy bendecirte, hacer un milagro. Yo recuerdo, el Señor siempre quiere entrar a la barca, y con los discípulos me imagino como Él, después de ver un milagro de la alimentación de tanta gente, panes y peces, y en una primera dificultad ya estaban dudando, ya estaban temerosos, y Él quiere que fortalezcamos nuestra vida, que tengamos carácter. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, una prueba, un momento difícil, una lucha, no quiere decir que Dios nos dejó, no. Él quiere es ver qué tanto hemos madurado, qué tanto hemos valorado la palabra, qué tanto le creemos a lo que hemos leído, qué tanto le creemos a Él. Y de esa manera, Él obrar. Pero cuando no podemos, pues Él nos dice: no temas, yo soy. Y vuelve y empieza para crear en nosotros madurez. Crea un espacio para tu milagro. Empieza a honrar las cosas de Dios. Algunos dicen: yo no voy a la iglesia, yo no veo ese programa, yo no escucho al pastor, no, yo no, la oración esos lunes, ¿para qué? ¿Para qué leer la Biblia? Eso con que la lea el domingo en la iglesia, eso con que la lea un ratico. Pues sabes, cuando tú la lees, cuando tú asistes, cuando tú honras lo de Dios, pues acercas a Dios. Y cuando Dios está cerca y las olas están levantadas, Él te va a decir: no temas, yo soy. Y se hará bonanza y habrá paz en tu vida. Él toma el control de tu vida y así estaremos madurando cada día más y más. Amén. Él solo se queda donde se hace un espacio para Él. El texto que creo que fue el texto con el que el Señor me alcanzó, Apocalipsis 3:20. Es un texto que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este texto fue con el cual conocí del Señor. Amén. Y golpeó a mi corazón y me lo dio con ejemplo que lo he contado. Y yo abrí esa puerta y hoy el Señor te está diciendo: crea un espacio para tu milagro. Y si quieres tener los milagros y las cosas de Dios cerca, pues hoy es el día más especial para eso, y es fácil. Porque no es sino abrir tu boca, porque Él está hoy golpeando a tu puerta. Amigo que me escuchas, aquella persona que tiene dudas, que ha tenido temor, que está preocupada, necesitas a Cristo en tu corazón para estar en tranquilidad y en seguridad. Hoy el Señor te dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz, ¿cuál voz? Toda la que ha hablado hoy durante este tiempo. Dice: yo entraré a Él, entrará en tu corazón. Dice: cenaré con Él, compartirá en lo más íntimo contigo. Dice: y Él conmigo, nos invitará a su mesa y vendrá la paz, la tranquilidad, la seguridad. Así de que en esta hora les invito a que repitan esta oración a aquellos que quieren acercarlo más, y abra su boca y permítale al Señor entrar más a su vida. Cierre sus ojos allí donde está. Señor Jesucristo, hoy creo en esa palabra y creo en tu invitación de Apocalipsis 3:20. Hoy siento que golpeaste a mi puerta y abro, Señor. Y te pido que entres en mi vida y tomes todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Señor, gracias por tenerme en cuenta, porque pensé que no lo merecía, pero hoy tú me dices que esto es gracia tuya y favor tuyo, y que golpeas porque me amas y abierto. Gracias por entrar en mi vida y a partir de hoy estar conmigo, Señor. Gracias porque hoy, Señor, empecé a crear un espacio para los milagros, porque tú vas a estar conmigo en comunión. En el nombre de Jesús te amo, Señor. Amén y amén. Si has hecho esta oración, has empezado a crear o has creado un espacio bien hermoso para el Señor. Espero que tengan una tarde preciosa, poderosa de este domingo, y el Señor les continúe bendiciendo, y espero que testifiquen de lo que el Señor hace por ustedes, por sus vidas. Bendiciones.